para el directo de hoy. Hoy os voy a hablar de una instalación receptora de gas natural. Esto viene un poco al hilo porque esta tarde he estado haciendo una visita. Tengo una instalación en la que hay que hacer un informe por un desacuerdo entre la suministradora y algunos abonados. De eso nos voy a hablar en este vídeo. Más adelante, si se resuelve, ya os hablaré de eso. Y como he hecho unas fotografías, he estado con un técnico verificando que no había fugas en la instalación y todo eso, pues me pareció interesante porque es una instalación que tiene una cierta particularidad. Entonces, vamos a comentar un poco de qué va la instalación, cómo es, y después vemos las fotos. Entonces, el esquema que más se le asemeja es este que tenemos aquí, que está sacado del manual de instalaciones receptoras de gas natural. Tiene una terminología un tanto anticuada este manual, pero es muy interesante, muy aconsejable. Si os vais a introducir en el mundillo del gas, os aconsejo encarecidamente que lo leáis. Entonces tenemos una red de distribución que pasa por la vía pública. Esto representa la tubería que está debajo del suelo en la vía pública. Una llave de acometida que está en la acera. Desde la red de la distribución hacemos una toma en carga, un collarín, y sacamos una acometida hasta la llave de acometida. Y después ya directamente con un tallo nos ponemos aéreos. En este caso no hay acometida interior, ese tramo no existe porque la fachada del edificio está muy cerca. Entonces pasamos a aéreo y entramos en el garaje del edificio. Dentro de los garajes tenemos que ir envainados, con la tubería dentro de una vaina, ventilada al exterior. Y vamos a un patio interior. Del patio interior subimos a la cubierta del edificio y en la cubierta del edificio tenemos un armario de contadores. En el armario de contadores tenemos una llave para cada abonado, que es la llave de abonado, es la primera que pertenece solo a un usuario, la instalación individual empieza ahí, la llave de abonado pertenece a la instalación común, la paga gas natural si se rompe algo que esté aguas abajo de esta línea, ahí ya lo paga el abonado. Entonces, aquí tenemos, salvo que esté en alquiler, aquí tenemos el regulador de primera etapa, no es exactamente igual a este, aquí este regulador está simbolizado con una válvula de interrupción de suministro por mínima presión, no la vamos a tener en esta instalación, ahora vamos a ver por qué. Tenemos un limitador de caudal, ese limitador de caudal está incorporado en el contador, no lo representéis en los esquemas, no hace falta, no lo pongáis, simplemente lo omitís y ya está. Y después una toma de presión aquí. Esto es el contador de gas y ya bajamos por el patio a las viviendas de cada abonado. La diferencia con respecto a este esquema del que tenemos en el edificio es que en las viviendas de los abonados tenemos un segundo regulador, es decir, un regulador de segunda etapa. Tenemos una primera etapa de regulación en cada una de las instalaciones individuales, que es a 70 milibares, y después tenemos una última etapa de regulación en cada una de las instalaciones individuales a 20 milibares. Y la válvula de interrupción de suministro por mínima presión, que es una válvula que se bloquea si baja mucho la presión, para evitar, por ejemplo, que yo le cierre el gas a un cliente, le apague la cocina, se lo vuelva a abrir y él le siga abierta. Entonces lo que ocurriría es si yo le cierro el gas a un cliente y la cocina sigue consumiendo gas, va a ir bajando la presión, se va a bloquear esa válvula y entonces cuando yo le vuelva a abrir, esa válvula va a estar bloqueada y no voy a volver a poder restablecer el servicio hasta que yo la maniobre en la instalación de una determinada manera para que se rearme ella automáticamente. Entonces, aquí no tenemos válvula de interrupción de suministro y aquí tenemos un regulador a mayores que no aparece en este esquema. Entonces, ¿por qué tenemos esto? Porque esto era una instalación de propano canalizado. Ahora me oís, ¿verdad? Esto era una instalación de propano canalizado que hemos convertido a gas natural. Aquí teníamos una serie de clientes de Repsol. Repsol vendió su negocio de propano canalizado a Naturgy y Naturgy en un momento dado dejó de suministrar propano e invocando una cláusula del contrato cambió a todos los abonados obligatoriamente a gas natural. Aquellos abonados que no permitieron transformar sus aparatos a gas natural, el gas natural le rescindió el contrato. ¿Vale? Ocurre que cuando es así, la transformación tiene que ser por cuenta y riesgo de gas natural. No la hace el abonado, la hace gas natural. Y de hecho, los abonados no pagaron nada por la transformación de los aparatos. Bien, entonces tenemos este esquema. Vamos a ver cómo aplicamos particularidades en la realidad. Vamos a ver estos elementos. Voy a ir alternando entre el esquema y las fotitos para ver un poquito los elementos. Vale, esta foto es un asco, se ve ahí el contador. Esto sería, veis aquí, aquí sería el tubo de llegada al contador. Esto sería una llave en escuadra, una llave de corte, que me permite abrir y cerrar el paso de gas. Por aquí llegaría el gas al contador. Y este es el regulador de primera etapa. Es un regulador de primera etapa. Aquí está el contador de gas. Aquí está la salida del contador. Y esto es una toma de presión de débil calibre. Esto simplemente hay un tornillo aquí dentro que se afloja. Hay que aflojarlo sin llegar a sacarlo. ¿Vale? Aflojar el tornillo. Y tan pronto aflojo el tornillo, por ahí sale gas. Entonces, lo que hace el instalador para comprobar la presión a la salida del contador es
afloja este tornillo y conecta una manguera de silicona, una manguera de goma, a una columna de agua. Yo he visto medir muchas instalaciones con columna de agua, eso ya no se lleva. Una columna de agua es una U que tiene marcada la presión, simplemente. O bien a un manómetro digital, que es lo que se lleva ahora, ¿vale? Ya las columnas de agua son un coñazo porque tienen que tener 1 metro, la presión atmosférica son 760 milímetros de columna de mercurio, pero son 10 metros de columna de agua. Entonces, para poder medir 22 milibares, pues tenía que tener una columna de centímetros, ¿vale? Que tuviese centímetros. Entonces, manómetro digital aquí y me permite medir, sin nada más que una manguera de silicona que se emboca a esta toma. Esto es una toma de débil calibre, que se llama. Entonces, ¿qué estamos viendo? Vamos a traspasar esto al esquema. Estamos viendo esta parte de aquí. Estamos viendo esta llave de corte, que sería esta de aquí. Estamos viendo el regulador, pero que no tiene esta patita, porque no hay la válvula de interrupción de suministro, que tampoco se ve, ¿eh? Yo sé que no la tiene porque vi el modelo del regulador en la placa, que es este elemento de aquí, un regulador. Y estamos viendo esta toma de presión de aquí, la 11, esto de aquí. Vale, esto de aquí. Lo que no estamos viendo es el limitador de caudal que está incorporado en la rosca del contador y que ya no se pone en los esquemas. No lo representéis en el esquema, ¿vale? Ese limitador de caudal no lo representéis en el esquema. Además no es un símbolo normalizado, ¿vale? Entonces, y por aquí tenemos el tubo de salida. Lo normal en instalaciones de gas es que este regulador tenga como presión de salida 20, de entre 20 y 22 milibares. 20 es lo nominal ahora. Pero este no lo tiene, tiene 70. ¿Por qué? Si os fijáis aquí, aquellos que estéis más familiarizados con instalaciones receptoras de gas, este tubo es muy delgadito. Yo nunca debería en una instalación de gas natural poner aquí menos de 16 milímetros, un tubo de 16-18. Si trabajo en cobre, 16 interior, 18 exterior. Aquí tengo un tubo que es menos de 16-18. ¿Y cómo me lo consiente gas natural? Porque esta instalación originalmente no era de gas natural. Era una instalación de propano canalizado, que se convirtió a gas natural. Y por eso, para aprovechar las canalizaciones existentes, se tolera un diámetro tan bajo. Ocurre que con un diámetro tan bajo voy a tener una pérdida de presión significativa. Entonces, si yo regulase aquí a 20 milibares, no iba a llegar a la caldera o a la cocina con la presión mínima necesaria. ¿Cuál es la presión mínima necesaria para un aparato de gas natural de acuerdo con las normas UNE? A ver, ¿quién lo pone en el chat? 5, 4, presión necesaria para un aparato, en llave de aparato, 3, 2, 1, 17 milibares, ¿vale? No hay ningún ganador. Ya, no regalo nada. Bien, entonces, tenemos aquí tubería de salida, tubería de salida. Vamos a ver otra foto, a ver. Tony, lo siento, has llegado tarde. Lo justificamos en el retraso del vídeo. Tengo que dar más tiempo la próxima vez. Doy 10 segundos. Vale, entonces nada, esto es el totalizador, ¿vale? Si habéis estado vivos, habéis visto el número del contador. Vale, tenemos aquí la centralización de contadores, con todos los contadores en paralelo. Veis que los tubos que salen son muy delgaditos. Sobre esto nada más que decir. Y aquí tenemos una foto del regulador, ¿vale? Del regulador de abonado. Entonces vemos la norma del regulador, 1,60-402, presión de entrada 100 milibares a 400 milibares, presión de salida 70 milibares. Esta es la particularidad de este regulador, que no es un regulador de abonado al uso, es un regulador de abonado con una mayor presión de salida disponible. Un regulador de abonado normal tiene una presión de salida de 20 milibares. Este tiene 70 milibares para darme a mí margen de presión. ¿Por qué? Porque después voy a tener un segundo regulador de abonado justo antes de los aparatos. Bien, más fotos de esto, lo mismo. ¿Qué tramo de la instalación estamos viendo ahora? Estamos viendo justo la entrada al armario. Antes os decía que había más cosas que en el esquema de gas natural que por lógica tenemos que representar. Y ojo con esto porque dependiendo un poco de con quién trabajéis, de la colaboradora de gas natural que haga las inspecciones y todo eso, os va a exigir más o menos. Pero últimamente gas natural es muy proclive a obligarnos a poner una toma de presión Peterson justo en la llave de edificio o accesible desde fuera de la centralización de contadores, como está en este caso. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo la llave a la entrada de la centralización de contadores. Si nos volvemos un momento al esquema, estamos viendo una llave que hay aquí, que aquí no está representada. Hay una llave aquí, aquí justo. Y esto que vemos aquí es la toma de presión Peterson, que no es como la de débil calibre, que ya requiere un útil para yo conectarme a ella, para pincharla como algo, como la aguja que se utiliza para hinchar los balones, para poder conectarme. Esto, las que tienen este tapón, son tomas de presión de tipo Peterson. Y esto es un filtro de malla, ¿vale? Entonces tenemos una llave de corte, un filtro de malla y una toma Peterson. ¿Cómo tendríamos que modificar nuestro esquema?
meter aquí una llave de corte, un filtro de malla, que en gas se representa como un rectángulo con un relleno en rombos, y una toma, y la toma que aquí sí que está representada. Bien, entonces esto sería un poco la centralización. Veis que está todo igual, la única particularidad es que este diámetro que tenemos aquí no cumplimos el mínimo que marca gas natural, y si saliésemos a 20 milibares no llegaríamos a los aparatos con la presión ni de coña, y para solucionar eso lo que hacemos es incorporamos varias cosas. Voy a intentar dibujar aquí, a ver si no me quedan muy gualtrapas los dibujos. Esperad un momento, estoy abriendo el lápiz. Entonces, a ver, cosas que hemos visto diferentes. Aquí tenemos justo a la entrada. Uy, muy gorda la línea. Entonces voy a borrar con la goma. Tacatá, y voy a escoger una línea más fina. No, línea no. Aquí. A ver si esta. Otra vez lápiz. Tenemos aquí una llave de corte que no está representada. Y tenemos aquí un filtro. Y después, ¿qué tenemos que eliminar? Tenemos que eliminar esta toma de presión de débil calibre que no está en nuestro esquema. Y además no representaríamos el limitador de caudal. Y por el resto, el esquema estaría igual. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues vamos a bajar a la vivienda. Y entonces en la vivienda vamos a ver una diferencia. Tengo que desconectar el pen para que poder bajar a la vivienda. Vale. Bueno, aquí seguimos viendo. Mira, aquí veis la toma Peterson de cerca. Es un poquito diferente, como podéis ver. Veis la centralización de contadores por activa y por pasiva. Esto es la toma de débil calibre cerca. Ahí se ve la rosca, es un tornillo plano. ¿Vale? Se ve la rosca, no se ve la entalla del tornillo para poder abrirlo. Vale, y esto sería el interior de la vivienda del abonado. Aquí tenemos el regulador de abonado, que este sí ya es un regulador al uso de abonado de gas natural, que está a 20 milibares. Y alguno puede decirle, pero el regulador tiene que tener... Bueno, veis que la plantilla es muy artística de la caldera, eso es porque la caldera es una reforma y está hecha, colocada así de aquella manera. Entonces, regulador de abonado, podéis pensar, pero el regulador de abonado tiene que tener una llave. Sí, es aceptable que la llave de aparato esté aguas arriba del regulador de abonado. Eso lo permite el reglamento. Entonces, podríamos tener la llave de aparato en otro sitio, pero siempre en la misma habitación que el aparato. Y en este caso sí que está, porque está aquí, ¿vale? Está aquí arriba. Esto es la llave del regulador. Esta es la tubería que baja directamente al regulador. Entonces, este sería el regulador de 22 milibares. Como podéis ver en esta instalación, no hay toma de presión en el interior de la vivienda. ¿Por qué? Porque se entiende que ya tenemos una a la salida del contador que nos da una presión suficiente. ¿A qué presión estaría sometido este tubo? Que como podéis ver es muy finito. Este tubo estaría sometido a una presión de 70 milibares en estática. Después en dinámica, pues 70 milibares menos la pérdida de carga. En dinámica es en funcionamiento. Y aquí tendríamos regulación hasta 20 milibares y aquí tendríamos 20 milibares ya de alimentación a la caldera. Bien, esto es lo que hay. Vamos a modificar nuestro esquema para atender a los cambios. Ahora lo que hacemos es, esta toma de presión no la tenemos y justo aguas abajo de esta llave tenemos un regulador. En el caso de que el regulador alimentase, y este sí que tiene la toma de presión de débil calibre, el dibujo me ha quedado una mierda, pero sabéis lo que es, ¿no? Entonces, en el caso de que el regulador, dije la toma de presión de débil calibre, tenía que haber dicho la válvula de interrupción de suministro por mínima presión. En el caso de que este regulador alimente solo un aparato, entonces se podría omitir la llave de aparato. En el caso de que el regulador alimente varios aparatos, pues los vecinos que tienen cocina y caldera, pues tendrán que tener una llave de aparato en la cocina y otra llave de aparato en la caldera. Incluso si el regulador está en la misma habitación, ¿eh? Los clientes que solo tienen caldera no necesitan una segunda llave de aguas abajo del regulador, pues la llave de regulador puede hacer llave de aparato siempre que se cumpla que está en la misma habitación que el regulador y que el aparato, ¿vale? Si está en otra habitación, no vale. Bueno, esto es un poco lo que os traía. He llegado un poquito tarde a casa porque he tenido que ir a hacer esta visita y se me ha echado el tiempo encima. Aprovecho para comentaros que antes de ir al directo publiqué la primera parte de la cuarta lección del curso de celdas de media tensión, donde empecé a hablar de las celdas. Estuvimos viendo a partir de un folletito de Ormazábal cuáles son las celdas de media tensión más típicas que vamos a tener, y vamos a hacer una segunda parte de esta lección en la que vamos a ver
qué vídeos... Ay, qué vídeos. Se me va la pinza, estoy cansado ya a la hora. Vamos a ver cuáles son las funciones más habituales de las celdas, cuáles son las celdas más habituales y qué componentes tienen, ¿no? Recordaros que hemos introducido algunas novedades en el reproductor de vídeo este fin de semana y que aquí no me sale porque no tengo conectada a la misma red ningún dispositivo, pero que en condiciones... Bueno, el vídeo solo se ve hasta 540 porque aún está propagándose el cambio del reproductor. Suele tardar unos minutos en estar disponible a 1080, a alta definición, ¿no? Entonces, que ya tenéis disponible la posibilidad de hacer Chromecast o de hacer AirPlay con los vídeos. Así que si alguien lo prueba, que me comente si le funciona bien o le funciona mal, para yo darle feedback a los proveedores del reproductor de vídeo. Además, comentaros que tenéis la opción siempre de verme acelerado. Yo personalmente todos los vídeos que veo en YouTube y todos los podcasts que escucho los escucho acelerados porque ya me he acostumbrado y así pierdes mucho tiempo, mucho menos tiempo, ¿no? Esto es un poco la idea. Bien, pues esto era un poco lo que os quería contar hoy. Era por no perder la dinámica de hacer directos y mantener un poco la tensión. Tengo que acordarme de borrar el vídeo mudo que hice antes, pero espero que no me lo tengáis en cuenta. Acordaos que si no estáis ya en el plan anual, este fin de semana subiremos precios, ¿eh? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna propuesta de tema? ¿Alguna propuesta de contenido? ¿Alguna mejora? Hablad ahora o callad para siempre. O podéis ir al canal de Telegram y contármelo allí. ¿Alguna cosita más? Espero 10 segundos. Parece que llega con un poquito de retraso. Vamos cerrando aquí. Cerramos fotos. ¿Nadie tiene nada que decir? Bueno, pues si nadie tiene nada que añadir, espero que os haya resultado útil, agradable. Me decís si os gustan estos contenidos un poquito menos de cálculo y un poquito más del día a día. Os agradecería que me deis un poco de feedback, si os parece bien, así que vayamos viendo estos detallitos que son a lo mejor útiles para hacer informes o para hacer dirección de obra. No hay preguntas, hoy no hay preguntas. Muy bien, pues si no hay preguntas, nos despedimos en este punto. Si os gustan estos contenidos, pues también me gustaría que me lo hagáis saber. Nos vemos mañana. Pues mañana más. Muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego.